¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a su espacio, la alegría alegrísima del Evangelio. Qué bien se siente tener rato manos libres, ¿verdad? Ay, qué rico. Para expresar. Sí. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, un abrazo grande, grande, grande. Pura vida. Pura vida. Un gusto volvernos a encontrar para que nuevamente volvamos a meditar, a reflexionar sobre este bello documento, la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, que, bueno, gracias a Dios ya hemos meditado 126 números. Sí. 126 números, y ojalá algo se nos haya quedado, Sí. algo hayamos aprendido, y que sigamos teniendo esa disponibilidad a ver qué más nos dice el Papa. A ver qué más nos sigue diciendo, porque ya nos ha dicho bastante, nos ha dicho. Sí, sí. Sí, qué alegría. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Hoy miércoles 20 de julio es la fiesta del Divino Niño. Sí, sí. Fiesta del Divino Niño. Qué bonito. Para la gente que es devota de la imagen del Divino Niño, hoy es una fiesta muy grande. Y por supuesto en Colombia deben de estar celebrando esta fiesta tan hermosa y tan concurrida. Yo estuve una vez, hoy 20 de julio, hace unos años, allá en Colombia, en la parroquia esa 20 de julio, y era una cosa pero apoteósica, multitudes, cada minuto empezaba una misa en diferente lugar, así que una belleza, qué belleza, qué belleza. En México me parece que también lo celebran También, con bastante sí, auge. Sí, aquí, sí. aquí en El Salvador bien poco, en San Miguel sí. En San Miguel Hay sí. mucha gente devota, sí, lo que no se hace es una celebración más como comunitaria, pero hay mucha gente devota del Claro. Divino Niño. ¡Que viva el Divino Niño! Que vive el Divino Niño Jesús. Bueno, rezamos entonces, oramos. Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, y te bendecimos por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones. Te pedimos que sigas con nosotros, nos bendigas, nos acompañes, nos fortalezcas cada día, que nos llenes de tu Espíritu Santo para ser testigos de tu amor y poder cumplir siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hemos terminado el pasado miércoles un temita que teníamos ahí, Sí, vea, sobre la piedad popular. sobre la piedad popular, la espiritualidad popular, y hoy Sí. vamos a iniciar otro persona a persona que no se vea. Vamos a ver qué se nos viene a la mente con solo escuchar persona a persona. Sí. Lo que La pasa relación es que con el prójimo. ya es muy evidente, ¿no? O Ajá. sea, que no es lo mismo que, por ejemplo, que el evangelizador predique desde el púlpito a todo el mundo, a que vaya a visitarlo a su casa. O sea, el tema de persona a persona tiene mucho que ver con la palabra, con la conversación, con el estar con el otro. O sea, eso es persona a persona. El compartir. Y de hecho, sí, el compartir. De hecho, este documento fue una entrada bueno, desde Aparecida y Santo Domingo en otro momento y Puebla, se enfatizaba mucho en la misión persona a persona. Y el Papa lo va a profundizar aquí. La misión persona a persona. ¿Ok? Sí. Pues ya no les tenemos esperando, vamos a leerlo. ¿Les Sí, parece? búsquenlo ustedes ahí. Es el número 127. 127. Léalo usted, Padre. Bueno, lo leemos con muchísimo gusto. Sí. Número 127, al pie de la letra dice: hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación misionera, hay una forma de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino.
¿Qué le parece? Clarísimo. Sí. Y bellísimo, claro, qué bonito, sí. O sea, que está clarito. O sea, es salir de los esquemas formales, digamos, básicos y formales y oficiales y tal, para irse a la calle, para salir a la calle, para estar con las otras personas, para tener una conversación de tú a tú, ¿verdad? Sí. En el cual el evangelizador lo aprovecha para eso, para evangelizar, ¿verdad? Claro, porque no sé, por ejemplo, digamos, cómo es que hay países, hay diferencias en los países, pero cómo es en este país en el bus. En el bus. La gente habla en el bus con un desconocido. Generalmente no. No, ¿verdad? Menos si es un bus como estos de los de Usulután, que son con cortinas, oscurísimo y con aire acondicionado, lo que provoca es ir durmiendo. Sí. Pero en los buses de barrio sí. ¿O no? Bueno, sí, porque yo creo que mucha de la gente que viaja en los buses acá Sí. son muchas personas son conocidas. Sí, son conocidas. Sí. Claro, sí. Pero por ejemplo, usted viaja en bus a veces. Se monta en bus enfrente de su casa. Sí, pero la situación mía es que como me vengo temprano, antes de las 6 de la mañana, viajo con mi cuñado que... Viaja en carro. Ajá, Ok. entonces él me no da viaja ride. exactamente en bus. Y luego en la tarde, en la noche, igual nos vamos con él porque salimos un poquito de noche con mi esposa. Ya. O sea que no le toca viajar en bus. Pero que, sí, pero que sí, chiquito más pero sí. privilegiado. Pero sí, o sea... Pero sí he viajado mucho en bus y viajo también. Claro. El viajar en bus representa pues ese contacto con el mundo popular, ¿verdad? Y entonces sería, o sea, bueno, puse el bus por poner un ejemplo, pero hay muchas otras formas, digamos, qué sé yo, otras experiencias. Por ejemplo, hoy se está dando mucho el gimnasio, gente que se encuentra en el gimnasio, ¿verdad? O gente en otros, ¿qué otros sitios se encuentran? ¿El trabajo? Bueno, el trabajo, lo que pasa es que el trabajo es diferente porque son personas que las ves todos los días y a los mismos. Pero digamos... Pero igual requiere más compromiso si nos damos cuenta. ¿Por qué? Supuesto. Porque el que me vea todos los días y el que le... Tengo que dar testimonio. Me exige el testimonio. Sí, exige el testimonio. Sí. Ese es el tema de hoy, digamos. El Papa está insistiendo en la relación informal con el otro, incluso llama con el conocido, pero también con el desconocido. Y entonces mi pregunta es, ¿se puede hacer algo? Bueno, usted sí tiene experiencia, por ejemplo, de ir a San Salvador en bus. Sí. ¿Y alguna vez ha tenido la oportunidad de entablar una amistad con alguien? Sí, yo recuerdo que sí. No en todas las oportunidades, pero sí en varias ocasiones que he viajado hacia San Salvador y se ha sentado alguien conmigo y hemos ido conversando todo el camino hasta allá, ¿no? Hasta y allá. me he encontrado que en algunas ocasiones son gente de iglesia. Claro. Y hemos compartido testimonios, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, desde iglesia, ese es de un trabajo proceso con ya jóvenes, evangelizador. trabajo con jóvenes y sí ha sido bastante interesante, ¿no? Sí, se ha encontrado con gente conocida también. Sí. Conocida. Ya, y con gente desconocida. Y con gente desconocida. ¿Y ha también. podido entablar un diálogo con gente desconocida? Pues fíjese que no. Bueno, sí, por cierto, o sea, esas personas como que le he contado, que me encontré con ella, que era gente de iglesia, no la conocía. Yo no y ahí sabía. las conoció. Ahí las conocí y en la plática salió que también era gente que trabajaba dentro de la iglesia, Claro. pastoral juvenil en aquel entonces. Claro, sí. De hecho, y viajar en bus ordinariamente, cada tiempo o diariamente, es como una oportunidad genial como para ese encuentro, si uno quisiera, ¿verdad? Obviamente se encontrará uno gente tosca que no quiere comunicarse, o todo esto, ¿no? Todas las diferentes posibilidades, ¿sí? Yo, por ejemplo, nosotros, los misioneros claretianos, ahora ya no, porque se cambió la estructura, pero antes teníamos una casa en Armenia, y entonces los jóvenes los seminaristas, tenían que viajar todos los días desde Armenia, que es en Sonsonate, hasta la UCA,
en San Salvador todos los días para allá y de vuelta. Entonces les tocaba encontrarse con gente muy variada y normalmente siempre era gente desconocida. Y entonces era muy simpático porque yo una vez escuchando en el programa de en el plan de comunidad, ellos tenían su plan de comunidad y entonces ¿cómo se llama? Ellos ponían como objetivo importante siempre en los buses aprovechar para evangelizar. Ellos siempre en los buses intentaban hablar con la gente, compartir con los desconocidos, incluso hasta escuchar. A veces, por ejemplo, en el bus iba gente, y yo escuché, me acuerdo que ellos contaron muchos testimonios de estos, de los seminaristas. Por ejemplo, algunas veces, me acuerdo uno que me decía que una señora le iba contando muy privadamente que sus hijos eran de los grupos y que ella no sabía qué hacer, y entonces le tocó irla como consolando y tal, ¿verdad? Otra, digamos, que incluso, esto contaban los testimonios, que en el bus, una vez le tocó a una chica, al seminarista, a una chica, y entonces lograron ir profundizando en los temas espirituales y vocacionales. Y parece como que la chica tenía inquietud vocacional, ¿verdad? ¿En serio? Y entonces fue bonito, ¿no? Pero digamos, esto es como interesante, porque es una posibilidad para esto, para un contacto y una comunicación del mensaje cristiano, ¿verdad? Sí. Dice, hay estilos, por ejemplo, dice el Papa, por ejemplo, los cercanos o los desconocidos. Dice, las conversaciones y las visitas a un hogar, por ejemplo. Es todo esto, ¿no? Pero después da el principio fundamental. Ser discípulo es tener la disposición permanente. O sea, siempre. Siempre. Permanente. De saber que uno tiene que hablar con el otro, comunicar al otro, llevar un mensaje, ofrecer una palabra. Lo contrario, ¿sabe cuál es? Es, bueno, lo hablábamos hace unos días en las diferencias, por ejemplo, me toqué aquí, en las diferencias, por ejemplo, de personalidad. Por ejemplo, lo contrario sería el odioso. El odioso que se sienta en un bus y se sienta como diferente a los otros, no quiere ver al otro, le parece que el otro es, yo qué sé, despreciable, y entonces ese nunca va a tener posibilidad de hacer un proceso evangelizador ahí. Ese más bien lo que va ahí es queriendo salir pronto para quitarse del medio a un montón de gente. Ese sería como el odioso, ¿verdad? O hay otras posibilidades, por ejemplo, aquel que más bien desconfía del otro, que siempre va desconfiando del otro. Entonces, claro, aquí nos está pidiendo superar estas diferencias, ¿verdad? Sí. Qué bonito es esto, ¿no? Incluso, digamos, por ejemplo, hay una forma de evangelización que es muy útil, que es el saludar al otro. Por ejemplo, ir por la calle y saludar al otro. Eso también te pasa, tú eres muy, muy saludable. Fíjese que bueno, yo cuando vengo en la mañana, vengo como 5 a las 6, ¿verdad? Y a veces yo me pongo en mis locuras, digo, voy a hacer un experimento, y me siento. Y digo yo... ¿En la acera o qué? Ahí en la acera, enfrente. Sí. Mientras sale el sacerdote que va a dar la misa y luego entro yo. Sí. Y entonces me quedo yo, voy a ver qué clase de personas pasan. Sí. Y digo yo, me voy a quedar quieto y voy a ver qué clase de personas pasan. Y pasan personas hasta de saco y corbata. Y fíjese que dentro de las personas de esta clase... Son poquitas las que saludan. Son pocas las que pasan, pero hay unas que saludan y otras que no. Pasan bien serios, ¿verdad? Sí. Y luego, dentro de las personas que pasan de achuña, digamos, que humilde, gente que va para el mercado, señoras que van para el mercado, y pasa igual. Dentro de esta clase de trabajadoras de la calle, de los mercados, pasa igual. Hay gente igual, bien amable. Una señora que pasa siempre, buenos días, que le vaya bien.
ojalá Dios quiera, ojalá hermanito Dios quiera y me vaya bien. Y que no la conozco y ella tampoco me conoce, ¿no? Claro. Pero con solo el saludo ya Ya aparece esa interacción, ¿no? Sí. Pero también de esa clase hay gente que tampoco saluda, que pasa bien seria. Sí. Y entonces nos encontramos Pero ya diferentes ese tipos de saludo personas. es evangelizador. Ajá. No el saludo pagano, solo buenos días, no. Pero el saludo ese donde dices tú, ¿cómo es? Que Dios la acompañe, Sí. que le vaya bien. O sea, ya el otro está entendiendo que estoy comunicándole una buena nueva y o sea, estoy evangelizando, ¿verdad? Qué bonito, sí. Pero también, digamos, se encuentra uno gente que no es capaz, gente que más bien va con el rostro, tal vez, ¿verdad? Fíjense que a veces yo me pregunto, porque yo he escuchado muchas personas que tienen concepto mío, que soy un arrogante, que soy no un saluda, serio, que tiene cara de bravo. Sí, que no saluda y un montón de cosas. Y muchas veces yo voy en la calle pensando eso. Y me encuentro con mucha gente de esa, que yo sé que piensa eso de mí. Y yo voy de frente y le voy viéndole a la cara. Y cuando va cerca de mí le hacen así. Digo yo, pues sí, entonces, ¿cómo es que yo soy el arrogante? Ajá. Y digo yo para mí mismo. Y saludas. Y yo, ¿cómo es que? Pero a veces la persona no le da la chance. A veces sí le saludo y a veces no. Porque me quedo con el pensamiento yo, o sea, sí. pero yo sí sé, vea, yo soy serio, creo yo, soy serio. Sí, sí. Y pues cada quien tiene su carácter, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, usted se le ve bien serio también. Pero no es que sea arrogante. ¿A dónde? Sí, a usted es serio, usted es una persona seria. Sí. Bueno, yo digamos, sí. Yo cojo la vida en serio, claro, pues sí. Ajá. Pero digamos, el saludo es importante que vaya siempre acompañado de una palabrita digamos, especial. Uh-huh. Por ejemplo, ese me gusta, que Dios la acompañe, le dice usted a la señora. O que Dios la bendiga incluso, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ya todo eso es como importante, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en casa. ¿Cómo son nuestras relaciones en casa? Porque tenemos que ver todos los días a las mismas personas. ¿Y cómo es nuestro saludo? Yo, por ejemplo, he llegado a sitios donde me he tenido que quedar en una casa y en la mañana no se saludan. Y parece como que... Entonces digo yo creo que así también hay una posibilidad de evangelización muy útil, ¿verdad? Digamos, el poder saludar al otro y con cariño, ¿verdad? Comunicarle esperanza, comunicarle alegría, ¿verdad? Sí. A veces me hace falta, nos hace falta eso, ¿no? Sí. Porque muchas veces andamos con yo le doy la razón a la gente, pero no porque tenga la razón, sino porque no sabemos separar nosotros el trabajo de la familia, sí, ¿no? Sí. Y llevamos el peso de un día de mucho trabajo, de mucho estrés, lo llevamos a la casa y de repente levantamos un poquito la voz. Sí, pero yo quería preguntarte algo, por ejemplo, dos cosas. Primero, si has tenido interacción con gente totalmente desconocida, has tenido posibilidad de hablarle una palabrita. Ajá. Segundo, ¿alguna vez en la vida has podido ver que el otro, al mirarte a ti, mira a Dios? Pues no sé. No lo has tenido la experiencia. No. Yo no sí. Sé. No sé. Yo sí. Bueno, no, pero míralo, porque esto hay que tener ojo, digamos, capaz de ver esos detalles. Yo una vez ese día estaba en la casa nuestra. Nosotros tenemos una casa que queda allá en Antiguo Juscatlán. Entonces ese día teníamos unos encuentros con gente de todo el mundo, ¿no? Y en la madrugada yo tenía que llevar a un brasileño, a Ronaldo, un brasileño muy querido, muy amigo mío. Y entonces yo me levanté como a las 3 de la mañana, ya estaba listo, lo llevé al aeropuerto y lo dejé allá y ya me vine y me volví a acostar, ¿verdad? Pero en el ir y venir me pasó lo siguiente. Yo iba nada más con la licencia, no llevaba ni cartera ni nada, solo la licencia ahí. No llevaba nada, iba en shorts, en pijama iba.
Y entonces, cuando llegué allá, Ronaldo sacó $20 y me dice, toma. Yo le digo, ¿por qué es eso? Somos hermanos, él es claretiano como yo, o sea, nunca hacemos nada de esto, ¿verdad? Y entonces me dice, no seas tonto, no es para ti, es para alguien que más lo necesite. Dios te lo pondrá en el camino. Entonces yo cogí los $20 y los llevaba ahí con tal. Y entonces, pensando yo, qué simpático este Ronaldo, ¿verdad? Y tal. Bueno, cuando de pronto voy por un residencial, estaba lloviendo, eran las 3:40 o algo de la mañana, no sé, casi las 4 de la mañana, y vi este cuadro, una señora jovencita con un bebé en brazos y otra niña como unos 3 años, sentadas en la acera, en el andén, sentadas allí, y con un motete de ropa así, amarrado en una sábana así en la acera, mojándose porque estaba lloviendo. Yo no sé qué habría pasado, no sé cuál era el cuadro que estaba pasando, qué sería lo que le pasaba a la señora, o que la echaron, o que yo qué sé, o que el marido la echó, o que el dueño de casa la echó, o lo que sea, ¿verdad? Y las dos niñas llorando y ella llorando también. Entonces yo me acerqué y yo no puse nada de mí, solo le di los $20 que Ronaldo me había dado, ni siquiera tuve que hacer ningún sacrificio, nada. Y le di los $20 y le dije, señora, aquí se lo manda Dios, porque era verdad, ¿no? Y la señora levantó la vista y, a ver, no tiene nada que ver conmigo, yo solo soy el instrumento, pero ella vio a Dios. Ella vio a Dios y su cara le cambió. Mire, y más que y sonrió. Más con su rostro y sus canitas, dijo Dios, es el Señor. Es que no me vio a mí. Ella, por eso, bueno, sí, pero vio a Dios. No porque yo sea Dios, no. Es porque claro, ella encontró que yo era un instrumento de Dios en ese momento. Por eso. Entonces ella vio a Dios y lo vio, o sea, hasta se quedó viendo con así, con pasión y con alegría y tal. Y entonces ni siquiera me dijo gracias, nada, no podía ni hablar la pobre, ¿verdad? Entonces ya yo me fui, que Dios la bendiga, y ya me fui. Y entonces yo dije, qué fácil es que vean a Dios en uno. Ni siquiera me costó $20, no, nada, eso no lo había puesto yo, no me costó nada de sacrificio, pero ella vio a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Podría ser, digamos, yo creo que sería como muy útil nosotros esto, que cuando vayamos por las calles, ¿cómo dicen las calles? ¿Y dónde más dice ahí? En las calles, en el trabajo, en la plaza, en el camino, que podamos comunicar a Dios. Sí. Que los demás vean en nosotros a Dios. Ojalá y nosotros nos demos cuenta, ¿verdad?, de que con esas cosas tan sencillas, sí, con cosas muy sencillas, hacemos presente a Cristo mismo en medio de esta sociedad. Porque vea, yo soy del punto de vista desde que me acuerde, hace muchos años, yo les decía, antes de que se creara aquí en Usulután la pastoral juvenil, en aquel entonces solamente era un grupo juvenil aquí en la parroquia, pero en mi juventud, cuando tenía quizás 16, 17, 18 años, pero yo me acuerdo que me tocó en una ocasión darles un tema. Yo les decía en una ocasión, aunque yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con mis palabras, pero yo les decía, el mundo está harto que le hablen de Jesús. El mundo quiere ver a Jesús. Y nosotros, en aquel entonces, los jóvenes, que yo no estoy tan joven, somos los que tenemos que aprender a transmitirlo, a transmitir, que la gente vea en nosotros, que la gente vea en nosotros a Jesús, con nuestras actitudes, y que no son cosas del otro mundo, con cosas tan sencillas como el saludar, como el ser amable. Ya transmitimos otra cosa, que más que palabras, pues actitudes de apertura. Usted lo decía antes también con un signo muy sencillo, que es la capacidad de mirar al otro de frente, a los ojos. Por lo menos con solo, bueno, no sé si lo saben,
Pero cuando uno va por la calle, uno, digamos, la gente es como invisible. Uno va con un objetivo. Yo voy a la tienda a comprar papas. Si ese es mi objetivo y la sociedad nos insiste en eso, o sea, ese es el objetivo y ve y vuelve, punto. ¿Quién pasa? Nadie pasa. La gente es invisible. Eso es lo que nos enseña la sociedad. Entonces, invisible, 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 invisible. Usted tiene una meta, solo le están estorbando. Esa es su meta. En cambio, en este lenguaje es diferente. Es poder mirar a los otros al rostro y en lugar de hacerlos invisibles, hacerlos visibles. Que el otro pueda decir, él me miró y me trató como una persona, ya no soy invisible. Ya no soy invisible. Para eso tenemos un ejemplo bíblico que es espectacular. A mí me encanta, que es Jesús con las mujeres. Por ejemplo, la samaritana. ¿Cuántas veces habría llegado la samaritana al pozo a sacar agua? Y había un montón de hombres ahí. Toda una vida. Toda una vida. Habían gente ahí. Y le decían, dame de beber. Y le pedían dando órdenes. Dame de beber, dame de beber, dame de beber. Porque ella venía a sacar agua y tenía que dar de beber. Pero con Jesús fue diferente. Jesús la miró a los ojos y le dijo, mujer, dame de beber. Y entonces ella lo confronta. Y él la confronta de nuevo. Y empieza un diálogo, pero por lo menos hasta ese momento ella había sido invisible. Y hay muchas mujeres hoy en el mundo que son invisibles, que en el hogar, en el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, el otro día, antier un día de estos, estaba yo en el banco, entré al banco, y entonces en el banco son visibles porque uno va a una intención. ¿Quiénes son los visibles del banco? Los cajeros o el que le va a ayudar del banco. Pero son invisibles los guardias y las chicas de limpieza. Entonces yo llegué y entonces le miré a la chica de limpieza que estaba limpiando, entonces me quedé parado y me dice, pase. No, mejor espero que usted limpie, que Dios bendiga su trabajo. Y la miré y le sonreí y se quedó así como diciendo, yo soy invisible, no se entera. Yo soy invisible. Porque, o sea, yo había hecho algo extraordinario, hacerla visible. Jesús también se encuentra con otra mujer invisible, una mujer sorprendida en adulterio. Era invisible para todos los machos que la llevaban a apedrear. O quizá más que eso, era visible pero para hacerla desaparecer, de verdad. Ah, bueno, sí, eso sí era visible, pero como persona que les interesara era absolutamente invisible. Ninguno se paró y le preguntó, ¿cómo estás? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo estás en tu vida? Es que necesitas hacer esto, tienes que darle de comer a tus hijos. ¿Cómo te llamas? Nadie. El único que le habló directamente y mirándole a los ojos fue Jesús. Le dijo, mujer, lástima que no sabemos su nombre, porque hubiera sido genial haber sabido su nombre. Mujer, le dice, ¿ninguno te condena? No, Señor, ninguno. Yo tampoco. Vete y no peques más, le dice. O sea, pero le habló directamente a los ojos. La visibilizó, ¿no, verdad? Sí, así sería. Sí. O sea, por lo menos ya esa persona, pues, entiende que para alguien, por lo menos contó. Pero, por ejemplo, un detalle machista de la Biblia. Muchas mujeres no sabemos su nombre, pero de los hombres sí. De todos los hombres que mencionan sabemos los nombres. ¿Por qué de las mujeres no? Porque eran invisibles. Incluso para los evangelistas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se llama la samaritana? ¿Cómo se llama la pecadora esta que Jesús perdonó? O sea, yo qué sé, yo hubiera ido y le hubiera dicho, señora, queremos que su nombre salga en el evangelio, dígame su nombre, para que no quede invisible.
Entonces este ya es un proceso evangelizador. Y yo creo que en casa, óiganlo, en casa hay veces invisibilizamos a los otros. No nos interesa a nosotros, solo me interesa yo y mi objetivo y mi vida. Incluso a veces es muy duro esto, que invisibilizamos, ¿sabes a quién? A los que más amamos. ¿Por qué? Porque tenemos el cariño asegurado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Podemos leer el número siguiente o qué? Sí, padre. Voy a leer el número 128. Búsquelo ahí, por favor. Dice así: en la predicación, siempre respetuosa y amable, el primer momento, en la predicación, el primer momento es diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra. Atentos, entonces ya pone Jesús un orden. Primero, que nos conozcamos, que nos presentemos, que los otros sean importantes para mí. Y hasta en segundo lugar sería que prediquemos la palabra. Dice, ¿cómo es? En la predicación, no, ¿cómo que? Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, sea con la lectura de algún versículo o de un modo narrativo, pero siempre recordando el anuncio fundamental. El amor personal de Dios que se hizo hombre se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte en una actitud, dos características de la actitud. Ya lo decías tú antes, testimonial. Y aquí el Papa añade humilde y testimonial, de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. Si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero, ahí viene el tercer paso. El primero era presentarnos, el segundo era predicar, o sea, anunciar la palabra, y el tercero dice que termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor que ha sido escuchada e interpretada y que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla a su propia existencia. Qué interesante, miren qué interesante. Es todo el proceso de un visiteo. Es que claro, el Papa hablaba antes del visiteo, allá atrás, dice, cuando el misionero visita un hogar. Este es todo el esquema de un visiteo. Primero, presentarnos. Segundo, anunciar la palabra. Tercero, tal vez un testimonio. Y el cuarto, la oración. Es el proceso de un visiteo, ¿no es verdad? Sí. ¿Tú has tenido experiencia de eso? Pues así, no. Así, no. Porque, o sea, es muy interesante, ¿no? Ver lo que tenemos que comenzar a hacer a partir de todo lo que hemos visto hacia atrás, sí, que ha estado mal, ¿verdad? Y, sí, que ha provocado, por decirlo así, lo que muchas veces nosotros mismos criticamos. Sí. O sea, de nuestro propio adormecimiento de cristianos, de misioneros, ¿verdad? Misioneros pero dormidos. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta a dar ante todo el análisis que el Papa nos ha hecho en este documento? Pues es personalmente a partir de aquí. Ajá. A partir de aquí, personalmente, ¿cuál debe de ser nuestro aporte a esta iglesia? Ahora, yo creo que es bien interesante que
que comencemos a descubrir de que para que las cosas cambien debe de comenzar aquí, vean, aquí, y Sí. sin importar todo lo demás, porque muchas veces lo que yo he hecho y lo que no sé si ustedes han hecho también es decir, ¿y la iglesia dónde está? Sí, sí, sí. ¿Y la iglesia sí. qué está haciendo? Sí. Y el Padre, y comenzamos a buscar en otros las razones que debería de comenzar yo a encontrarlas aquí. Es que yo no he hecho esto. Sí. Y debo de comenzar a hacer qué? A encontrar. Y yo me preguntaba cuando usted comenzaba a leer cuando comencé a leer el primer numeral, ¿no? Ok. Ustedes, por ejemplo, ¿con cuántas personas, ustedes que nos están viendo, con cuántas personas tienen contacto en un día? Ujú. ¿Con cuántas personas? Conocidas y desconocidas. Ujú. ¿Mm? ¿Con cuántas personas en el día hacemos, por lo menos, será que por lo menos con una persona hacemos esto? Ajá. Y muchos diremos, pues no, vea, nunca lo había pensado así. Pues entonces, ojalá y logremos a través de este programa despertar ese interés por comenzar por lo menos con una persona diaria, ¿no? Sí. Por lo menos con una persona diaria. Yo no sé con cuántas personas, 20, no sé, podríamos comenzar con 5 o con 10 o con 20 o con 25 personas con las cuales nos encontramos en el día a día. Sí. Y pues hombre, imagínense ¿Cuánto haríamos? cuánto haríamos con una persona diaria que lográramos nosotros Sí. hacer este tipo de contacto, de evangelización personal, persona a persona, como dice el Papa, ¿no? En ese numeral. Usted sí con muchas, ¿verdad? Uf, muchísimas todos los días, claro que sí. Sí. Pero es una riqueza. Sí. Una riqueza, sí. Sí, en realidad, digamos, yo creo que esto es como una meta muy útil. Vamos a decirlo así, tú estás hablando ahora de encuentro, pero ahora hablemos de metodología. Ujú. ¿Cómo nos encontramos con esas personas? Por ejemplo, ¿con quiénes nos encontramos desde la mañana? Con nuestros familiares en casa, alguien que nos presta algún servicio, que viene a lo que sea a la casa a trabajar, con empleados, con trabajadores en la oficina, con gente que nos presta otro tipo de servicios afuera, lo que sea, o sea. Entonces, claro, vemos muchísima gente, pero ¿con qué método nos encontramos frente al otro? Porque, bueno, yo antes les hablaba del odioso, yo dije el odioso, pero a veces podríamos decir que el mundo actual nos llama a ser odiosos. A él háblele lo necesario, porque incluso uno me decía un día, porque ellos no son como nosotros. ¿Cómo que ellos y nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? O sea, ¿qué diferencia hay? No, más bien a todas las personas el trato tendría que ser muy simple, directo y fraterno, de tal forma que, yo qué sé, que el otro se sienta amado, se sienta respetado, se sienta valorado, por lo menos se sienta visibilizado. Y que no se sienta ignorante. Que no se sienta o diferente, ignorante o de otra clase. Sí, porque muchas veces han venido a mí algunos evangelizadores que me hacen, o sea, con su metodología, Con su metodología. me han tratado como que yo soy ignorante. Ajá, sí. O sea, y yo creo que porque no existe esta metodología, ¿verdad? Sí. Y sobre todo no existe. Les faltó el primer paso. Sí, y no existe ese corazón de pastor, vea, Ajá. del buen pastor, del cual habla el Papa en los numerales anteriores. Sí. Porque al llegar al otro debe ser un trato con amor, vea, con cariño, Sí, sí. Y no a que vos sos inferior a mí, yo soy superior a ti, vos sos un ignorante y yo vengo con toda mi inteligencia, mi conocimiento de Dios a adiestrarte, vea. Entonces, sino que alguien que comparte una palabra, ¿verdad? Sí. Que comparte una experiencia, un testimonio. Claro. Entonces, eso nos hace falta. Claro, pero estaba muy clarito aquí en el primer paso. Sí. En el primer paso del visiteo, dice el Papa, es
encuéntrate con el otro, comparte con el otro, conoce al otro. Entonces, ¿cómo lo decía? Dice, el primer paso dice es un diálogo personal. Ese es el primer momento, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, sus inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es cuando es posible el anuncio de la palabra. Y entonces ahí, claro, te da a entender una cosa. Cuando conoces al otro, ves qué nivel tiene. Sabes que tiene un nivel de fe alto, o sabes que tiene un nivel de fe bajo. Pero no entres con los tacones. Sí. Como dijiste tú antes, no, o sea, como entrar así como con los tacones y este es ignorante y entonces le tengo que llevar. Claro, sí. Es una cuestión de metodología. Y la metodología la tiene clarita el Papa aquí. Como dijo, primer paso, presentarnos, conocernos, medir el nivel del otro, eso que dices. Segundo paso, el anuncio de la palabra, anunciarle la palabra. Inclusive yo, si en alguna ocasión no es posible realizar los 3 pasos o los 3 procesos al mismo tiempo, con el primero que demos, ya estamos evangelizando. Ya estamos evangelizando. Claro. Y si vuelve a haber otro encuentro, ya podemos dar otro paso. Ya dar el otro paso. Sí. ¿Se acuerda? Bueno, hablemos de esto. Antes hablábamos de Jesús. Jesús en el encuentro con mujeres, cuando las visibiliza, cuando las escucha, cuando las mira a los ojos. O sea, nadie las miraba a los ojos, a la pecadora le decía, nadie miraba a los ojos a la samaritana, pero Jesús las mira a los ojos, les habla, si sabía el nombre hasta les decía su nombre. Yo creo que esto es importante, digamos, como ese primer encuentro de presentación. Sí. El Papa, ¿cómo se llama? El San Francisco de Asís tenía una propuesta para sus hermanos. Lo que pasa es que después ya sus hermanos se pelearon con él y yo qué sé. Pero bueno, él tenía una propuesta y les decía, iba pasando cada día por uno diferente y le decía, véngase conmigo que vamos a ir a predicar. ¿Sabes eso, verdad? Y entonces se iban por todo el pueblo saludando a la gente, nada más, saludando, nada. No hicieron nada más que eso. Y entonces cuando llega el hermano le dice, pero ya regresamos al convento, ¿y cuándo vamos a predicar? ¿Qué le dijo San Francisco? Ya predicamos. ¿Qué pasó? ¿Está bien? No. Ya la hora. Tenemos ahí aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Ya, María Purísima. Pero yo creo que esto es muy importante. Ese primer paso es muy salvífico. Incluso, mira qué interesante la piedra en el zapato que ponías tú. Los evangelizadores que se creen dioses y que lo saben todo y que yo voy a llegar a chorrearle toda la palabra a este ignorante. Si hiciera bien el primer paso, cae en la cuenta de que aquí hay una persona que tiene un nivel tal vez más parecido al de ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que este primer paso es muy importante. Es, como el Papa lo dice, solo después de esto. Solo después de haber hecho. O sea, es indispensable. Es indispensable. Es indispensable. De lo contrario, como que no va a dar mucho fruto. Sí. Si comenzamos directamente con, vaya hermano, le voy a leer la Biblia. Va. Sí. Entonces, no, como los protestantes, que lo primero que hacen es sacarle la Biblia contraria. O sea, ustedes que creen en esto, miren que... O sea, eso es odioso. Ni siquiera se sentó a hablar conmigo y a preguntarme quién es usted, qué le interesa que hablemos, o sea, en qué nivel está, o sea, todo esto. Sí. Y este segundo paso también, tú decías 3, pero yo creo que hay un tercero y hay un cuarto, porque, o no sé si es un tercero, pero después dice el tema del testimonio, dice, testimonio de tal forma de entender lo que el Espíritu Santo va suscitando. Yo no sé si... bueno, es que dice, es el anuncio que se comparte con actitud humilde y testimonial, que la conciencia de que ese mensaje es tan rico y profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa,
Y a veces se expresa con el testimonio. Es que más bien es lo que está diciendo el Papa, que puede ser que el anuncio de la palabra tenga dos modalidades. A veces es de modo más directo y a veces es con un testimonio. Es eso. O sea, que en vez de leerle un texto bíblico, le comparto un testimonio mío, ¿no? Claro, aunque después leamos el texto bíblico, claro. Pero entonces entrar con el testimonio. Pueden ser dos modalidades. Pues me gusta, sí, está bien. Me gusta mucho este número. Sí. Este número le debería de servir muchísimo. Nos da herramientas. Nos da herramientas. Lo deberían de leerlo todos los que van a hacer la misión de visiteo, para que vean cuáles son los pasos que se tiene que dar. Y todos en general, porque nos está diciendo el Papa que misioneros permanentes debemos de ser todos, porque todos tenemos contacto con otras personas. Sí. Y son momentos para aprovecharlos. No, todos, porque yo una vez llegué con un padrecito, ya está en el cielo, ya yo se lo llevo. Y un padrecito, llegamos a visitar una casa y a mí me parece tan útil esto que dice el Papa, empezar saludando. No, aquí vengo a ver a quién se confiesa, porque el que no se confiesa se va al infierno. Y era un montón de muchachitos jóvenes y tal, o sea, que ellos están en otro patín. Lo que necesitan es ver la iglesia menos moralista y más fraterna, ¿no es verdad? Sí. Bueno, pues la tarea es para todos, ¿no? La tarea es para todos. La tarea es para todos. La tarea es para usted. A ver, antes nos hacía ya la pregunta Edgardo, ¿con cuántas personas nos relacionamos cada día? Y yo se le añado la pregunta misma con otro matiz. ¿Y cuál es mi relación con cada una de las personas? ¿Será que yo les trato con respeto? ¿Será que ya es evangelización ese trato? ¿O será que es más bien un trato despreciativo? Qué terrible sería, ¿verdad? Y la segunda pregunta ahora sería, digamos, ya cuando nos toque la misión de visiteo casa a casa, o sea, la hago de acuerdo a esta metodología tan concreta y tan genial, ¿verdad? O voy con los tacones, con los tacos por delante. De frente, ¿verdad? Sí. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? Le pedimos a la Virgencita que nos dé, ella interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Padre, muchas gracias. Padre, muchas gracias. Nos vemos en la próxima para que volvamos a encontrarnos con la alegría alegrísima del Evangelio. Hay mucha gente que me ha dicho, me gusta esa frase. ¿Cuál? De la alegría. Alegría alegrísima. Vagabundo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere, que Dios me lo bendiga bastante. Amén. La alegría alegrísima, porque sí, ya tiene su título. La alegría alegrísima del Evangelio.